Bueno, en este video vamos a hablar de sistemas de numeración. Cuando hablamos de sistemas de numeración, en realidad estamos hablando de un método que me permite representar cantidades, ¿sí? Estamos hablando de un código que me permite hacer la representación de esas cantidades. Entonces, tenemos distintos códigos que podemos usar, ¿sí? Esos códigos son los que llamamos sistemas de numeración, ¿sí? El que usamos nosotros habitualmente es lo que se llama el sistema de numeración base 10 o el sistema de numeración decimal. ¿Por qué se llama decimal ese sistema de numeración? Porque utiliza 10 dígitos para representar estas cantidades. O sea, si yo tomo el sistema de numeración decimal, me voy a encontrar con que tengo estas posibilidades que son los números del 0 al 9, son los 10 números. ¿Qué pasa cuando se me terminan los 10 números? Bueno, tengo que empezar a combinar el primero significativo con cada uno de ellos y así voy formando todos los números, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con otros sistemas de numeración, como por ejemplo el sistema de numeración binario, ¿sí? El binario ya lo estuvimos viendo un poquito y en qué difiere del sistema decimal, que en lugar de tener 10 dibujos distintos, 10 valores distintos como para representar estas cantidades, voy a tener solo dos, ¿sí? De ahí lo de binario, ¿no? Que son el 0 y el 1. Entonces pasa lo mismo que pasaba con el decimal. Cuando se me terminan los dos posibles, empiezo a combinar, ¿sí? Entonces la siguiente cantidad la voy a representar, por ejemplo, con el 1, 0. Eso sería el equivalente al 2 en el sistema decimal, ¿sí? Bueno, y así voy a ir formando cada uno de las cantidades combinando estos dos dígitos que tengo de manera ordenada, ¿no? De la misma manera que lo hago con el sistema decimal. Otro sistema de numeración que existe es el hexadecimal, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con respecto a los otros dos? Bueno, que el sistema hexadecimal tiene base 16. ¿Qué quiere decir esto? Que son 16 las figuras distintas que yo tengo para representar estas cantidades, que son los números del 0 al 9, y como se terminaron los números conocidos, empezamos a usar las letras, la A, la B, la C, la D, la E y la F, que tendrían su equivalencia con los otros sistemas de numeración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando llego a la F, que sería el 15, para hacer el 16 tendré que combinar de vuelta el primero significativo con el 0 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces el 16, por ejemplo, sería el 1, 0 en hexadecimal, ¿sí? Entonces, basados un poquito en esta tablita, vamos a ver cómo hacemos las conversiones de un sistema al otro, ¿sí? ¿Por qué la importancia del sistema hexadecimal cuando hablamos de informática? Ustedes saben, bueno, ya lo hablamos esto, el sistema informático es un sistema biestable. Todo lo que ocurre dentro de un sistema ocurre en estos dos estados. Entonces, para representar esos estados vamos a usar el sistema binario, o un 1 o un 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja del hexadecimal? El hexadecimal me permite a mí representar con un solo carácter 4 dígitos del sistema binario, ¿sí? O sea, por ejemplo, con la F estoy representando 4 unos, ¿sí? Si yo pusiera el 1 en hexadecimal sería el 0001, o sea, con 4 dígitos en decimal, el número más grande que puedo representar es el 15, que sería la F del hexadecimal. Entonces esto me permite a mí hacer una lectura más sencilla cuando estoy trabajando en sistema binario, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cada 4 dígitos del sistema binario lo voy a convertir en un dígito de hexadecimal y la lectura va a ser más sencilla. Entonces, por ejemplo, acá hay otro ejemplo, el número, lo que sería el 10 en decimal, ¿sí? Sería representado por la letra A en hexadecimal y por el 1010 en binario, ¿sí? Lo mismo el 7, ¿sí? Recuerden que para calcular esto hacíamos las potencias de 2, ahora lo vamos a repasar igual eso. Pero la ventaja, digamos, del hexadecimal es esta, es que yo voy a poder representar con un solo carácter 4 dígitos binarios, ¿sí? Son los que llamamos bits, ¿sí? Los bits son los dígitos binarios. Entonces, recordemos cómo era la conversión
binario decimal o cómo eran tomándose esos valores. Bueno, para hacer esta conversión de binario a decimal yo tengo distintos caminos. Un camino es decir, bueno, yo sé que cada una de estas posiciones que tienen estos bits van a ir tomando los valores de las potencias de 2. ¿Sí? La posición que está más a la izquierda, 2 a la 0, que sería 1. La que le sigue, 2 a la 1, que sería 2. La que le sigue, 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, 2 a la séptima. ¿Sí? Son posicionales. Entonces, lo que yo tengo que ir pensando es, uno de los métodos sería cómo hago para conocer la representación, por ejemplo, del 28 en decimal, cómo sería en binario. ¿Sí? Entonces, ¿qué método puedo usar? Busco dentro de estas potencias conocidas de 2, ¿sí? cuál es el número que se aproxime más al 28 para abajo, o sea, sin pasarme. Entonces, por ejemplo, este bit no me sirve, porque con 128 ya me pasé de 28. Entonces, ese bit lo voy a poner en 0. ¿Sí? El siguiente bit, 64, tampoco me sirve. ¿Por qué me paso? Lo voy a poner en 0. ¿Por qué represento 8 bits? No es que sea siempre necesario poner 8 bits. Ustedes saben que los ceros a la izquierda no significan nada. Pero como esta combinación de 8 bits es lo que llamamos un byte, que es la unidad de almacenamiento en los sistemas informáticos, en los sistemas de almacenamiento electrónico, por eso usamos 8 bits. ¿Sí? Y los completamos con ceros a la izquierda si no los necesitamos. Sigo entonces con el camino que estaba llevando. 32 también me paso de 28, lo pongo en 0. Y acá está el 16. ¿Sí? El 16 sí me sirve. ¿Por qué? Porque el 16 es más chico que 28. Entonces yo los primeros 16 los podría agregar a este número prendiendo, poniendo en 1, activando este bit. ¿Sí? Entonces activo ese bit, lo pongo en 1. ¿Y qué me pasó? Ya cargué en este número los primeros 16 unidades. Entonces ya este número, siendo esta la posición y si fueran todos ceros los otros, valdría 16. Entonces me faltan representar 12 más. Entonces, ¿qué hago? Sigo buscando. 8. El 8 me sirve, lo prendo. Entonces a ese 12 que tenía le voy a restar 8. ¿Sí? Los 8 de estos que estoy activando acá. Y me faltan 4. El siguiente bit es justamente el que vale 4. Entonces lo activo. A los 4 que me quedaban le resto los 4 que les puse, no me queda nada. Entonces los otros 2 bits los voy a poner en 0. ¿Sí? Entonces este sería el valor que representa en binario al número 28 en hexadecimal. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a otro método que hace exactamente lo mismo que esto, pero con otro procedimiento. Este otro procedimiento se llama el de los restos de las divisiones por la base. O sea, este método en realidad me sirve para transformar cualquier número en base 10 a cualquier otra base. O sea, yo tengo que ir dividiendo por la base a la cual yo quiero llegar. En este caso, si quiero ir a binario, tendré que dividir por 2. ¿Sí? Entonces, voy a tomar el número, el mismo del cual partí antes, el 28, lo divido por 2. Esto me da 14 y me va a dar resto 0, porque 14 por 2 es 28. Sigo. Al resultado que me dio lo divido por 2, me da 7, lo multiplico, 7 por 2, 14, me da resto 0. Sigo dividiendo. 7 dividido 2 me da 3, ¿sí? 3 por 2, 6, me sobra 1, resto 1. 3 lo divido por 2, me da 1, 1 por 2, 1, 1 por 2, 2, perdón, me resta 1. Y ya acá no puedo dividir más, ¿sí? Porque el 1 no es más chico que la base. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el número que representa a este número decimal en binario? Voy a tomar el último resultado y todos los restos, ¿sí? Pero de atrás para adelante, ¿sí? 1, 1, 1, 0, 0. Entonces, ese es el número que representa a la cantidad que yo estoy mostrando en decimal en binario. ¿Sí? Le voy a agregar los ceros para que quede igual que el otro. Y si vemos, voy a ir para atrás, van a ver que es el mismo número al cual habíamos llegado anteriormente. ¿Sí? Es el mismo con los dos métodos. Bueno, si yo quisiera pasar a hexadecimal, podría usar el mismo procedimiento, pero en lugar de dividir por 2, divido por 16. ¿Sí? En este caso,
voy a tener un resultado y un resto, ¿sí? Entonces de atrás para adelante voy a escribir esos números. No lo tengo escrito acá, pero por ejemplo 28 dividido 16 es 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es 1 por 16. ¿Y cuánto me sobra? Me van a sobrar 12, ¿sí? Fíjense, 1 serían los primeros 4 bits de este número, y 12 sería el otro bit de este número, ¿sí? Entonces, este número sería en hexadecimal el 1, si el A era el 10, ¿sí? A10, B11, C12, sería el 1C.